Hoy nuestro invitado es el congresista Juan Pari, que es vocero y por supuesto integrante de la bancada de Dignidad y Democracia. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por asistir a nuestra invitación. La bancada o el voto de la bancada de Dignidad y Democracia va a ser fundamental para decidir quién finalmente se hace de la mesa directiva y de la presidencia del Congreso. Ustedes, entiendo que lo único que tienen claro es que no van a votar por la lista del gobierno, ¿eso es correcto? Sí, eso ya lo hemos dicho públicamente, es una decisión colectiva de la bancada, puesto que hemos considerado que en todo este periodo el Congreso ha venido devaluándose, no ha tenido una gestión adecuada y se ha convertido en una especie de mesa de parte del Ejecutivo y no ha asumido su rol como debe ser. Ahora, esto sería así incluso en la eventualidad improbable de que Marisol Espinosa fuese la candidata del oficialismo. A Marisol la estimamos mucho como persona, sí, pero este es un asunto ya político y decisión política también. Ahora, lo que está por definir es cuál es la lista del oficialismo, porque, digamos, habida cuenta de que ya hay varias anunciadas listas en la oposición, algunas de ellas ya han sido motejadas de representar de una manera embosada quizás los intereses del oficialismo. Hay una lista ya muy anunciada, que es la que encabezaría el señor Iberico. Se habla de una que podría encabezar Acción Popular, eventualmente Víctor Andrés García Belaúnde, aunque él dice que no está en ese afán, para nada por el momento. Y también se habla de una que podría encabezar Solidaridad Nacional con el congresista Martín Belaúnde por delante. Bueno, se habla de personas, de nombres. Sí. Hubiera sido interesante comenzar al revés, de hablar qué tipo de Congreso queremos. Hablar, por ejemplo, de que esta nueva mesa directiva tenga que ser plural, tenga que ser una mesa directiva tolerante, tenga que ser una mesa directiva democrática, no polarizante, porque primero que ingresamos a un año electoral que por la propia dinámica política va a haber... va a ser tirante, áspero. Y por lo tanto necesitas una mesa directiva que guarde el equilibrio, porque si es una mesa directiva polarizante no va a ayudar a tener una buena gestión. Una mesa directiva que recupere lo que implica el fuero parlamentario y dialogar qué implica eso, qué implica en la práctica recuperar el fuero parlamentario, qué implica que legislar, por ejemplo. Se legislará solamente las cosas que viene el Ejecutivo y se les estará exonerando siempre sin generar un debate público o un debate inclusive dentro del fuero parlamentario. Pero los 3 primeros años de gobierno, las personas que integran ahora Dignidad y Democracia estaban todavía dentro de la bancada oficialista, votaron por el candidato oficialista a la presidencia del Congreso. Usted mismo, por ejemplo. Sí, votamos disciplinadamente. ¿Y no estaban de acuerdo con la manera como se estaba manejando el legislativo? Obviamente, sí. Nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades y en el ámbito interno muy fuertemente. Un congresista, por más oficialista que sea, no puede dejar al lado su función, por ejemplo, de hacer control político. Inclusive el oficialista debería estar interesado en hacer un control político mucho más fuerte, mucho más severo, para que su gobierno sea eficaz, tenga resultados. Y eso les decíamos al interior, y no estar aficando y no estar siendo genuflexos a lo que digan los coordinadores parlamentarios por encima de los congresistas. Era un absurdo, ¿no? Pero los coordinadores parlamentarios eran unos voceros, digamos, eran unos correvidiles en realidad, ¿no? Bueno, es parte en todo caso de su supuesta función, que no lo debería ser. El congresista debe asumir su responsabilidad como legislador y no estar recibiendo los papelitos de lo que venía por atrás. Eso fue lamentablemente ya una historia para nosotros ya que quedó atrás. Culminada. ¿Está Dignidad y Democracia en conversaciones para integrarse a alguna de estas mesas directivas o listas para la mesa directiva? Estamos conversando con las diversas fuerzas. Como les digo, lamentablemente lo que sucede es todavía el tema de las personas, quién puede ser, ¿Cuántos votos tiene usted? ¿7? Somos 10 congresistas. 10 congresistas. En una entrevista le decíamos que íbamos a ser la tercera fuerza, aquí a usted. Sí. Somos la tercera fuerza. Somos la tercera fuerza. Bueno, entonces es importantísimo. Por ejemplo, ¿están en conversaciones con quienes impulsan la lista del señor Iberico?
Hemos conversado con todos. Con todos. Con todos, porque si pensamos de que debe haber una mirada... Cuéntenos quiénes son todos, entonces, por favor. Hemos conversado con los grupos políticos que propulsan la candidatura de Iberico, sí. Igualmente las que están trabajando la famosa tercera lista, han venido también los oficialistas a conversar, los hemos escuchado, o sea, sí, claro. Yo creo que escuchar no es pactar, conversar no es pactar, conversar no significa que se hayan las cosas, hay que conversar. Sí. Lo que nos preocupa es de que ninguna fuerza política está planteando agendas, o sea, eso en política es un error gravísimo. Es seguir trabajando en el viejo estilo de cómo están las correlaciones y cuál es la persona que coloco, pero no la agenda y el interés que tiene la gente sobre la agenda del Congreso. Una de las objeciones que han planteado ciertos congresistas para respaldar al señor Iberico es que esa lista a su vez es apoyada por el APRA, que está dentro de Concertación Parlamentaria, y por el Fujimorismo, que es Fuerza Popular, es decir, no quieren coincidir en el voto porque ellos no van a integrar la mesa con estas dos fuerzas. ¿Esa es una objeción válida a la manera de entender su bancada? Son miradas vistas desde la correlación, ¿sí? Y miradas vistas buscando cuestiones que conlleven a ver por dónde va la cosa y quién puede tener o afirmar un voto. Yo creo que la cosa tiene que ser diferente. Si hemos hablado que tiene que ser una mesa más tolerante, más abierta, no polarizante, entonces no debemos actuar polarizadamente. Claro. ¿A ustedes no los incomodaría coincidir en el voto por una lista con estas fuerzas políticas? Creo que en el Congreso muchas veces se ha votado... Claro, por las gratificaciones han votado, claro, sí, 100 congresistas a favor de sostener y esa coincidencia... Y a nadie le hizo ascos a esas coincidencias, claro, digamos. Claro, o sea, aquí hay que ser claro, ¿no? Hay coincidencias y coincidencias. O encontramos, por ejemplo, a Marta Chávez como vocera en algunas propuestas del oficialismo. Sí. Entonces, ¿quién se le paran los pelos de eso? A propósito de la conducción actual del Congreso, ha habido una información que ha circulado a partir de ayer, pero que data del Día del Padre y el Día de la Madre, que es este gasto en el que ha incurrido para hacer regalos por 350.000 soles la mesa directiva del Congreso, o dispuesta por la mesa directiva del Congreso, que está dentro del presupuesto que tenía, pero que ha sido considerado por determinado sector un derroche. ¿Cómo ven ustedes esa circunstancia, este regalo de la billetera por el Día del Padre y el Día de la Madre a los trabajadores y a los congresistas? Bueno, para los trabajadores me parece sumamente normal y que debería hacerse, pero había que tener cuidado en los gastos superfluos, ¿no? Yo he visto el paquete, y un paquete más que la billetera es el empaque inclusive, ¿no? Un empaque metálico. ¿Usted también claro, sí, y un empaque metálico, un empaque... Sí, ¿y para qué va a servir esto? O sea, creo que el empaque llega a ser el 50% del costo de la billetera. O sea, ese tipo de criterios superfluos, de no ver en qué nos afirmamos o qué buscamos, o en todo caso, qué gesto queremos dar a los trabajadores. Los congresistas no, ahí también es superfluo para los congresistas. En todo caso, yo creo que sí es un tema criticable, hay que buscar cosas mucho más aterrizables ahí, pero más allá de la billetera, la cartera, que tanto el Día de la Madre o el Día del Padre, sí. Yo creo que hay que preocuparse sobre cómo se ha manejado el presupuesto del Congreso de la República. ¿Este último año o se refiere usted a los 4 años sí, de este gobierno? Sí, vemos que es la institución más ineficiente del gasto público. Bueno, la competencia es ardua, Sí, es arduo. Las instituciones ineficientes en el gasto público. Ya, pero eso le quita autoridad moral al Congreso para decir, oye, señores del Ministerio, ¿ustedes por qué no han ejecutado? Era una observación irónica en realidad. Claro, entonces y creo que hay que tener la suficiente autoridad. La eficiencia del gasto debe ser sumamente importante y en el Congreso debe reflejarse claramente esa eficiencia para tener la autoridad moral, para poder criticar a los diversos sectores por su ineficiencia y su calidad de gasto que hace cada uno de ellas. Si vemos, y todos los años no llegamos ni a
del 50% de ejecución presupuestal y fundamentalmente en lo que concierne a inversiones y proyectos, casi usted ve toda la página 000 de ejecución presupuestal. Esos son temas, por ejemplo, criticables y hay que abordar, hay que ver en todo caso cómo es de que el Congreso utiliza el recurso y establece una voluntad política clara en la utilización de ese recurso, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la fuerza Dignidad y Democracia en las próximas elecciones? Es decir, esta bancada se extingue el 28 de julio del próximo año, pero no la fuerza política, entiendo yo, que está detrás de ella. Y eso que se extingue es creo que es un asunto no tan cierto. No termina su mandato el 28 de julio del próximo año. En términos de discusión parlamentaria. Bancada de hecho por eso. Pues. Pero en términos de participación política, de apuesta política, Dignidad y Democracia, sí se ha constituido en una organización política que está buscando articularse a nivel de país, ya ha construido comités provinciales. ¿Están recolectando firmas, por ejemplo? Y estamos viendo el mecanismo. Creo que el espacio de tiempo es muy corto, pero estamos viendo el mecanismo de participación. Sí vamos a asumir nuestra responsabilidad política ante el país. Asumir significa enfrentar la coyuntura, enfrentar el momento político, y las elecciones es un momento político a la cual hay que estar presente y no hay que abstraerse en ella, ¿no? Pero, por ejemplo, el congresista Sergio Tejada, que está dentro de la bancada de ustedes, ¿no es cierto? Así es. Él participa de un esfuerzo que está llamando a la unidad, Sembrando creo que se llama. No. Él tiene un movimiento que es Bloque Nacional Popular, el BNP. Y entonces... ¿Eso es aparte de ustedes o ustedes contemplan la posibilidad de integrarse también a eso es lícito. Iniciativa? Claro, lícito es, por supuesto. Y estamos más bien confluyendo iniciativas. Nos hemos reunido con el Bloque Nacional Popular varias veces, con su dirección política, de porque hay que considerar que Sergio ingresó mucho después de la conformación de la bancada, y por lo tanto hubieron meses después, ¿no? Sí, casi varios meses. En todo caso han habido dinámicas diferentes, claro. pero dinámicas diferentes que al final de cuentas tienden a confluir, y puesto de que partimos de una misma raíz, y por lo tanto, si es de una misma raíz, probablemente la planta que crezca ahí sea también una sola, ¿no? ¿Hay más congresistas de la bancada oficialista que están aproximándose a Dignidad y Democracia, que están tentados por hacer el cambio? Y hemos conversado con varios de ellos que han mostrado su disconformidad. Disconformidad tardía, le hemos dicho, pero al final de cuentas es una disconformidad política. Hemos visto en las últimas votaciones, por ejemplo, las ratificaciones, ha habido 5 votos del oficialismo. Y hay muchos votos que no se dieron porque simplemente no quisieron ir a votar. Claro, no asistieron. Entonces eso ya una actitud. O sea, que podría crecer aún más la bancada de Dignidad y Democracia. No quisiera anticiparme. Cada uno tiene sus propios procesos. Nosotros estamos con los brazos abiertos a quienes asumen lo que ya Democracia plantea al país, ¿no? Muy bien. Muchas gracias al congresista Juan Pari. Vamos a ver qué ocurre con la votación de Dignidad y Democracia el día que se elija la mesa directiva del Congreso. Buenos días. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.